quiero empezar por contarles por qué me he dedicado a la gerontología. Cuando yo era muy chica, escuchaba a mis padres, a mis tíos, hablar entre ellos y me quedaba maravillada. Ellos no tenían más de 30 años, pero para mí eran viejos sin ninguna duda. Tenían tanto para contar, porque hace 10 años, porque hace 15. Yo me sentía como el cuaderno de primer grado, una página en blanco. A los 30 y pico de años me había recibido, tenía una familia, tenía historia. ¿Pero qué se hace a esa edad cuando uno ya completó todas esas etapas? Ahí pensé, voy a mirar la vida desde la otra punta y aprenderé de los viejos cómo se vive de los 30 y pico a los 70 y pico. La verdad, estoy muy agradecida. Mis amigos viejos, mis pacientes viejos, me enseñaron mucho y me ayudaron a transitar este camino de la mujer que envejece con menos miedo que a lo mejor algunas de ustedes que me están escuchando. Bueno, ser viejo no es fácil, pero tampoco es tan difícil como algunos creen. Los viejos existieron siempre. La diferencia es que eran pocos. Hoy cada vez son más. Tanto que las sociedades industriales se consideran las desarrolladas como sociedades envejecidas. Se invirtió la pirámide donde antes estaban los viejos en el vértice, ahora están los niños. Y los viejos ocupan la base y son cada vez más. También cada vez vivimos más tiempo. A principios de 1900, el promedio de vida era 40 años. Hoy, según las estadísticas, está en 77, 78, pero hay cada vez más gente de 80, de 90, y en este momento en nuestro país se calcula que hay 3.000 centenarios. A todas las edades somos seres biopsicosociales. Tenemos una biología, tenemos una mente, un corazón que se va desarrollando y al mismo tiempo dependemos de la sociedad, de cómo nos insertamos y cómo la sociedad se ocupa de nosotros. De alguna manera, según los tiempos históricos, lo que hace la sociedad es decidir quién y cómo hay que portarse, cuál es la conducta esperable según las distintas edades. Entre los hombres y las mujeres también hay diferencias. Envejecemos, pero la sociedad, nuestra sociedad, ha sido un poco más generosa con los hombres que con las mujeres. Más allá de sus diferencias biológicas y de los roles que les toca jugar, algo está cambiando. Si miramos la gente joven, los hombres están ampliando los roles de los cuales forman parte. Antiguamente no creo que muchos de nosotros puedan recordar al papá lavando platos o cambiando un pañal. Hoy lo hacen, por lo cual se puede pensar que en realidad estamos cambiando y en realidad los cambios son muy rápidos. No quiero decir que envejecer es maravilloso, tampoco que es lo peor que nos puede pasar. Una anécdota, un hecho muy común,
es que cuando se encuentran dos personas que se conocieron de jóvenes y no se vieron cierto tiempo, cuando se ven, uno le dice a su hijo, por ejemplo, qué viejo que está fulano. Y el otro le dice a su hijo, che, qué vieja que está fulana. ¿Qué pasa? No vemos la vejez en nosotros, la vemos en el otro. El que envejece es el otro. Yo soy siempre la misma, y es verdad. Somos la misma persona desde que nacemos. Vamos cambiando físicamente, vamos cambiando, evolucionando, aprendiendo psicológicamente y nos vamos ubicando de otra manera también en lo social. Pásalo. Bueno, en 1992, en la Asamblea Mundial de la Salud, se acordó llamar a los mayores, a los viejos, a los ancianos, como adultos mayores. Yo no me imagino que alguien me diga, pase adulto mayor, pero tampoco me gusta cuando me dice alguien que no es mi nieto, hola abuela. Yo ya encontré cómo cambiar esto. Mira, me encantaría que seas mi nieto, pero no lo sos. Y yo soy abuela solamente para mis nietos. Nunca creo que en ninguna etapa de la vida hay tanta dificultad para encontrarle un nombre. Nos han llamado gerontes, ancianos, viejos. Bueno, oficialmente somos adultos mayores. Yo en la vida cotidiana prefiero que nos llamemos viejos, porque no me parece una mala palabra, porque es muy conocida, porque es muy familiar. ¿Por qué le tenemos tanto miedo a la vejez? Porque nuestra cultura, nuestra sociedad ha elevado tanto el prestigio del ser joven, y esto tiene que ver con que vivimos en un mundo en donde lo importante es ganar mercados. Y es tanto lo que se ofrece para que no se te arrugue la piel, para que te vistas y parezcas más joven, para hacerte más joven, como si los jóvenes y los niños no se enfermaran, no se pusieran tristes, no tuvieran momentos de crisis. Somos seres humanos y a todas las edades nos pasan cosas. Vivimos todo el proceso de la vida con luces y con sombras. Por eso tenemos que darnos cuenta que no podemos solamente ver la vejez en el otro, porque el otro, la mirada del otro, nos dice cómo nos ven. Y aunque yo quiera sentirme una piba, el otro me va a decir que soy vieja. En fin, poder asumir el paso del tiempo ayuda a que pasemos esos años mucho mejor. En realidad la expectativa de vida que tenemos hoy, después de los 60, 65, en donde más o menos oficialmente se considera vejez, entonces tenemos como 30 años por delante para vivir. ¿Qué vamos a hacer? Después de jubilarnos, después que los hijos se van de casa, cuando los nietos ya están haciendo su vida, vamos a sentarnos en casa a mirar televisión, a aburrirnos, a amargarnos. ¿Por qué? ¿Para qué? En realidad, nosotros somos seres capaces de aprender desde que nacemos hasta que morimos.
La oferta en este momento de la sociedad aquí en nuestro país es mucho más amplia en cuanto a la posibilidad de empezar cosas nuevas, eh, meterse en diferentes grupos, hay gente mayor haciendo teatro, estudiando baile, muchísimas cosas que nuestras abuelas no sabían que podían. Pero esto implica una actitud de parte de la persona que va envejeciendo. Y esto significa que si uno vivió para los otros, para el marido, para los hijos, para el trabajo, y se olvidó de vivir para sí mismo, cuando todas esas actividades ya no están uno dirigiéndolas en las manos de uno, uno se queda como vacío. Y frente a ese vacío hay que ver cómo lo llenamos, porque es muy larga el tiempo que envejecemos. Y esto le pasa a la mujer de hoy. Esto no le pasaba ni a mi madre ni a mi abuela. Esto nos pasa ahora que tenemos grandes posibilidades. Además, cámbialo. Hay algo que creo que vale la pena criticar a la sociedad. Hay muchas actividades para los adultos mayores, pero no hay suficiente difusión. Mucha gente no sabe qué es lo que le ofrece la sociedad para ocupar su tiempo. También hay que tener en cuenta que no todas las personas mayores tienen el mismo nivel, han pasado por la misma escolaridad y hay resistencia. Cuando yo como psicóloga le sugiero a una persona que le conviene ir a un club o a un grupo de personas mayores, me dice, ¿dónde me mandó? Son todos viejos. Ella no. Esto pasa y le puede pasar a cualquiera hasta que uno entra en contacto con esos que parecen viejos, porque cuando uno entra en contacto se da cuenta cuánto tiene en común con ellos. Y cuando empiezan a ver que han recorrido un mismo periodo de tiempo, que han tenido experiencias similares, más allá de lo propio personal de cada uno, esto hace que ya de pronto no vea tanto la vejez en el aspecto del otro. Simplemente empiezo a ver la persona. Y esto cambia mi ubicación y mi lugar en el mundo. No es fácil. No es fácil convencer a muchas mujeres que han estado siempre viviendo en el marco familiar de que hay otro mundo, que hay otras posibilidades. Hay que vencer muchas resistencias. Bueno, hay otros temas que tienen mucho que ver con esta etapa de la vida. Uno de ellos es la viudez. Es un golpe duro. Es un duelo que lleva su tiempo superar. Pero cuando uno toma contacto con un grupo de viudas que han superado ese duelo, esas que ustedes pueden ver en una confitería, 4 o 5 mujeres charlando, riéndose, siendo mayores, hablando, me encuentro con las chicas, y esto se dice a cualquier edad y vale. Descubren un mundo nuevo. El que se encierra elige la soledad. El que se abre pensando que aún después también se puede seguir viviendo, como pasa con todos los duelos. O uno se queda encerrado en la pena o lo supera encontrando otros espacios para vivir. Y además, es bueno ya en esta etapa encontrarse con uno mismo.
Uno se pasa casi toda la vida peleándose con uno mismo. ¿Por qué soy morocha si me gustaría ser rubia? ¿Por qué tengo el pelo ondeado si me gustaría tenerlo lacio? Vivimos peleándonos por un montón de cosas. Creo que este es el momento de abuenarse con uno mismo, de empezar a ver yo primero. Ya di mucho de mi tiempo y de mi energía a mis padres, a mis maestros, a mis hijos, a mi marido. Ya es tiempo de que empiece a ocuparme en serio y sin culpas de mí misma. Esto es encontrarse con uno mismo. Y todos tenemos alguna asignatura pendiente. Todos tenemos algo que nos hubiera gustado hacer y no hicimos. Es el momento de realizarlas. Claro, si mi asignatura pendiente es ser una bailarina clásica, lo más probable es que no lo pueda resolver ahora. Pero puedo hacer otras cosas que satisfagan ese deseo mío de bailar. Adelante. Una de las sombras de la vejez es que puede ser, y es, de acuerdo a estudios, producto o es muy violentada. Hay mucha violencia, como en otras etapas de la vida. Los abusos son variados, fundamentalmente psicológicos. El descuido, el no escuchar, y quienes producen ese abuso son generalmente personas con las cuales el viejo tiene una relación de confianza. En los estudios que se hicieron, los que ocupan el primer lugar son los hijos mayores y en segundo plano el cónyuge. Pero también hay violencia de las personas que cuidan al anciano. Esas personas muchas veces juegan muy bien el rol de maravillosas cuidadoras delante de los hijos, pero cuando los hijos no están, pueden llegar a maltratar mucho al anciano. Y suele pasar que la familia cree más en el acompañante que en lo que expresa la propia persona mayor. El burlarse, el descalificar, el gritarle. Los hijos creen que el viejo tiene que ser tratado como si fuera el hijo de sus hijos. No, el viejo hay que darle y brindarle la ayuda que pueda necesitar, pero no se puede violentar su voluntad. Él tiene derecho a decir sí o no, a menos que esté en una situación en donde psíquicamente no pueda hacerse cargo de sí mismo o físicamente. Igual, a toda edad merecemos ser respetados. Seguimos. Bueno, para no irnos de un extremo a otro, yo les diría que ni tanto ni tampoco. Y vuelvo a reiterar, no es maravilloso ser viejo. Lo maravilloso es que nos demos cuenta que si no llegamos a viejos es porque morimos jóvenes. Esta es una elección. Cada uno envejece de acuerdo a cómo ha vivido. Uno no se vuelve viejo de hoy para mañana. Si en el mundo de la gerontología se considera vejez a partir de los 60 a 65 años, como que ahí empieza, esto no es así. Uno envejece desde que nació, desde que nace. Por supuesto que va cambiando y transformándose.
después de los 30, cuando una mujer ve su primer cana, su primera arruga, ya se siente vieja. Una mujer de 40, de 50, cuando algo no es como le gustaría, ya se siente vieja. No es vieja, pero está envejeciendo. Está haciendo un proceso mediante el cual inexorablemente va a ir cambiando. Y hacerse cargo de esos cambios ahorra sufrimiento y facilita un vivir mejor. Siempre pensé que si uno tiene una buena vida y una mala vejez, la buena vida se diluye, se pierde en esa mala vejez. Al contrario, pienso que si uno ha tenido una vida difícil, con dificultades, pero tiene una buena vejez, es como curar, como sanear los momentos duros que uno ha vivido antes. Así que, de acuerdo a cómo hemos vivido, así vamos a envejecer. Tenemos que buscar un equilibrio entre la independencia y la dependencia. Nadie es totalmente independiente y ningún viejo tiene que ser sometido a ser totalmente dependiente. También los hijos creen a veces que hay que sobreproteger, pobre mamá, pobre papá. No, no son pobres. Son personas atravesando un momento de la vida y no hay que oprimirlos, no hay que exigirles, hay que respetar lo que quieren, lo que pueden. No hay. Si uno ha logrado ya crecer lo suficiente como para que nadie decida sobre uno, ¿por qué van a los hijos a creer que los padres han perdido la capacidad de regular sus vidas? Pero hay algo que los viejos tenemos que saber. Una cosa es pedir y otra demandar. Una cosa es hablar y saber escuchar. También hay algo que marca la vejez, que genera conflictos entre las generaciones, que es la queja. Muchos viejos han hecho de la queja su manera de hablar. Y esto genera en el que escucha impotencia, bronca, fastidio. Además, ¿qué sentido tiene quejarse ante un hijo de cosas que el hijo no puede resolver? Si creemos que puede, pidamos, planteemos nuestra necesidad. Pero si no, ¿para qué le sirve a un hijo saber, me sentí muy mal, me dolió acá, me dolió allá? El hijo no puede resolver eso. Para eso está su médico, su terapeuta, su amiga del alma. Pero lo que hay que entender que cuando un hijo oye a la madre quejarse mucho de su salud, de lo que le pasa, de lo que le hace la empleada, de que todo el mundo le roba, etcétera, etcétera, entonces los hijos se angustian. Los hijos se angustian mucho. Los hijos, que también son niños en alguna parte de su corazón, quieren que los viejos estén siempre bien. Los padres se bancaron tanto las varicelas, las paperas, también los padres querían que estén siempre bien. No se puede estar siempre bien, pero quejarse con los hijos no es un buen camino. Es muy, muy importante tener amigos. No todos los viejos son iguales.
Hay teorías de que los viejos se retraen y prefieren la soledad. Hay otras que dicen que necesitan de los otros mayor sociabilidad, mayor contacto. Yo creo que la cosa es un poco intermedia y depende de la persona de cada uno. Hay gente que necesita más del contacto con otros y alguna necesita menos. Esto tiene que ver con la historia. No se puede presionar a todo el mundo para que participe de todo lo que hay como oferta. El que puede lo disfruta. Y el que prefiere leer, mirar televisión o jugar al ajedrez con un vecino en la plaza, tiene derecho. Bueno, esto de que los 60, los 70, los 80 son diferentes, a mí me daba mucho fastidio cuando hace años leía en el diario: una anciana sexagenaria le pasó tal y cual cosa. Yo tenía la sexagenaria delante mío en el consultorio y no se correspondía de ninguna manera esa imagen. Lo que pasa es que los periodistas eran muy jóvenes y así como yo veía vieja de chiquita a mi papá y a mi mamá, así ellos como jóvenes consideran que una señora de 60 es una anciana sexagenaria. Yo diría que hoy la mujer entre los 60 y los 70 ha ganado o ha extendido su juventud. Se cuida, se interesa, trata de conservar todo lo vital que tiene. A toda edad, ¿cuánta gente se destaca en el cine, en el teatro, en la ciencia, a pesar de tener más de 70 años? No pretendo de ninguna manera ser ejemplo, pero tener 78 años no me deprime. Realmente me siento orgullosa. Yo que de chiquita estaba siempre enferma, mi mamá que decía que me iba a morir joven o sufría por eso, para mí es un logro tremendo llegar a esta edad. Disfruto de mis nietos, veo a mis hijos adultos. Si me voy antes, cuántas cosas que pierdo, más allá de lo que uno puede perder de lo que hace por sí mismo. Adelante. Sigamos. Bueno, gran tema, la sexualidad. ¿Alguien dijo alguna vez que los viejos no tienen sexualidad? No sabían que uno es un ser sexuado desde que nace hasta que se muere. ¿Qué quiere decir ser sexuado? Quiere decir que hay una diferencia con lo que se conoce como genitalidad. La genitalidad es uno de los aspectos de la sexualidad, que tiene que ver con el coito, que tiene que ver con la búsqueda de tener un hijo y además la búsqueda del goce. Pero hay otras maneras de goce. Los mimos, las caricias, todo lo que se llama pregenital forma parte de la sexualidad y puede estar presente a toda edad. Esto es así. Lo que pasa que como la sociedad le marca a los viejos las pautas de cómo tiene que vivir, es un tema cada vez menos, pero un tema del cual no se hablaba. Ahora cada vez se habla más porque todo está más a la vista. Inclusive, hoy se ocupa la literatura, la gente, las investigaciones, ver cómo envejecen homosexuales, lesbianas, gay, porque también envejecen y también tienen
una problemática a la que haya que hacerle frente. Cuando una mujer era no demasiado entusiasta en épocas anteriores, el marido decía que era frígida. Si era muy apasionada, el marido decía, ¿quién te enseñó? ¿Dónde aprendiste? Esto se aprende juntos. La pareja, cuando no hay una autorrepresión, cuando hay una experimentación, un no dejar que la afuera le indique a uno qué hacer con su pareja. Y la sexualidad existe desde que nace uno hasta que se muere. Después viene la muerte. Y la muerte también tiene que ver con que el viejo alguna vez se muere. Pero hay una edad para morir. Ustedes saben muy bien que a cualquier edad se puede uno morir, inclusive antes de nacer. Vivir muchos años tiene sus problemas. Hoy una persona de 60 años puede tener padres envejecidos, mayores, algunos muy bien, otros muy mal, enfermos, y además tienen hijos. Entonces la persona que de mediana edad se hablaba de 40 antes que hoy, yo diría que está entre los 50 y los 60, tiene que afrontar esta realidad de ver qué pasa con los hijos y los nietos y ocuparse de sus padres mayores. Y acá viene algo que es importante, que es ser abuela. Abuela es una de las cosas más lindas que le pueden pasar. Pero hay algo. La abuela no es una esclava. No hay derecho a que porque los hijos tienen necesidades, pretendan que la abuela esté a cargo de los nietos tiempo completo. Ni los hijos tienen que exigirlo, ni los abuelos tienen que prestarse a esto. Los abuelos tienen derecho a tener su propia vida. Los duelos es todo un tema, porque cuando uno vive muchos años, también entierra a mucha gente. Amigos, padres, a veces hijos. Yo he observado a lo largo de todos estos años de trabajo con gente mayor que la gente muy vieja toma de una manera diferente la muerte de un hijo grande. Creo, esto es una idea mía, que porque sabe que está más cerca del morir y para el que cree, para el religioso, es como pensar de que se va a encontrar con los seres que ya no están. Y cuando no es así, es porque ya hay una actitud hacia la muerte, hacia la propia, y se puede aceptar de otra manera la muerte de un hijo que puede ser terrible en la juventud, aun cuando el chico tenga muy pocos años. Es una herida que no cierra. En cambio, cuando uno es viejo, 90 años, se tolera de otra manera. Si lo pienso desde mal, diría que el viejo está contento de que sigue vivo y no le importa tanto lo que pasa en su entorno. Hay cosas que todavía no sabemos, hay cosas que todavía estamos estudiando y que los mismos viejos pueden aportarnos mucha información. Adelante. Bueno, aquí vamos a hablar de el sentido de realidad. Esto quiere decir qué puedo, qué no puedo, qué quiero y qué no quiero. Yo les voy a hacer una sugerencia. Cada vez que ustedes sientan
oyen que dicen no puedo, en su lugar digan no quiero. Van a darse cuenta que al decir no quiero, tienen la posibilidad de revisar, de darse cuenta de que las cosas se pueden, siempre y cuando uno quiera hacerlas. Puede ser que no las hice nunca y no sé, pero puedo aprender. Siempre hay una posibilidad, a menos que la cabeza de uno ya no pueda funcionar. Pero salvo, y esto es importante saberlo, es muy poca la gente que de verdad tiene enfermedades que son el fantasma, como la arteriosclerosis, el Alzheimer, el Parkinson, a pesar de que se están haciendo muchos estudios para poder hacerle frente. La mayor parte de la gente mayor es sana. Nosotros creemos que a todos los viejos los hijos los quieren meter en residencias geriátricas. Nosotros tenemos menos de un 2% de viejos que están en geriátricos. Esto es para pensar. Hay muchos mitos, hay muchas ideas que circulan que no corresponden a la realidad. Hay quienes creen que antiguamente los viejos eran tratados como dioses. No es tan así. Había pocos viejos y depende de los lugares y depende de muchas situaciones. Hoy los viejos somos muchos, por los cuales tenemos la responsabilidad de pensar qué podemos hacer y aportar al mundo en el que vivimos. Hoy es un serio problema para los estados, para los gobiernos, el pensar cómo sostener la vida de tantos retirados, de tantos jubilados, cuando la gente joven, la gente que produce, es cada vez menos. Entonces, no podemos tampoco dormirnos. Está bien, la jubilación es deseada o no deseada según el trabajo que uno hizo a lo largo de la vida. Un picapedrero seguramente se siente muy bien de jubilarse, pero otras profesiones, otros trabajadores, hay que pensar que la jubilación guillotina, la que te corta el trabajo de golpe, esa te está haciendo realmente mucho daño. Y además es un lujo que no podemos darnos. Es verdad, la jubilación es poco, no alcanza, pero tampoco existen ya los estados que pueden hacerse cargo de todas nuestras necesidades. Por eso tenemos que ver de qué manera podemos seguir siendo productivos. Creo que las posibilidades están abiertas. Creo que depende de la responsabilidad que asumamos y de que nos demos cuenta que eso que a la vejez lo que hay que hacer es descansar, que uno ya trabajó mucho en la vida, en este momento, en esta época, no es así. Hay que saber disfrutar del tiempo libre, hay que saber disfrutar, pero también hay que saber de qué manera podemos aportar. Por ahora, hasta aquí. Bueno, ahora los invitamos a que interactúen con la licenciada Dina Minster. Lo pueden hacer a través de la sala de chat que tienen abajo en la sala. Entonces, a partir de ahí iremos leyendo las preguntas que la licenciada Minster podrá ir contestando y así ir comentando con ustedes. Esperamos que nos escriban. María Inés dice, excelente la conferencia, clarísima. Gracias.
Yo también puedo decir gracias. Por supuesto. Lo que pasa es que esta tecnología no es de mi época, la estoy aprendiendo con mis compañeros. María Dolores pregunta, me gustaría saber cómo ayudar a un o a una adulta mayor a tener una actitud proactiva y que no se instale en la queja. Una buena manera es no insistir, porque cuanto más se insisten, más se resisten. Creo que en lo posible hay que tratar de acercarlos a ámbitos, a lugares donde puedan percibir que hay espacios para ellos. A veces, más que insistir, tenés que ir aquí, allá. Mira, mamá, te invito, vamos a tal lugar que me dijeron que podemos pasar un rato agradable. Una cosa es invitar y otra cosa es presionar para que alguien que se resiste haga algo. María, quisiera preguntarle si conoce algún proyecto que esté en vigencia acerca de adultos mayores organizados en cuanto a pensar viviendas, proyectos laborales, etcétera. He escuchado acerca de señoras que se juntan a reparar juguetes para donar. Eso es cierto. Hay muchas mujeres que hacen voluntariados, que ayudan a distintos grupos. También tenemos que decir que PAMI responde a muchas de estas problemáticas que se plantea, pero tiene a veces mala prensa. Y esto no me parece justo. Me acuerdo en los años 70, cuando recién PAMI empezaba, era un ejemplo porque en ningún país de Latinoamérica había un servicio como este. Tendrá dificultades propias de que también el número de jubilados ha aumentado muchísimo, pero tienen programas interesantes. Y hay otro tipo de instituciones, tendrán que meterse en Internet, que se ocupan de problemas de las personas mayores. María Fernanda, ahí se me fue para arriba, dice que excelente el tema que trataron, me ayudó mucho en lo personal. Vanessa nos dice buenas tardes, soy médica y estoy cursando la especialidad de geriatría y gerontología. Agradezco esta oportunidad. Tengo 28 años y acercarme de esta manera a lo que va a ser mi especialidad es maravilloso. ¿Qué opina sobre el rol de los acompañantes terapéuticos en los ancianos mayores? Considero que cuando hay vocación es una maravillosa tarea que gratifica al acompañante y al viejo. Si esto se hace solamente como medio de vida para ganar unos pesos y no se pone corazón, no funciona. María Inés comenta que en varios lugares funcionan los consejos de adultos mayores con actividades deportivas, recreativas, hasta colonias de vacaciones. Es cierto, los jubilados viajan mucho gracias a planes de turismo muy económicos. Me acuerdo una vez estando en Mendoza, le pregunté al mozo de un restaurante qué hacían en invierno o en verano, ya no me acuerdo, pero cuando no había tanto turismo. Me contestaron, vienen los jubilados y la pasan tan bien y nosotros con ellos. Realmente se puede vivir una vejez placentera, sin las obligaciones de cuando uno era chico que había que obedecer a los padres, a los maestros. Es la etapa en donde uno ya cumplió con todos. Con quien falta es cumplir con uno. Bien, bien María Dolores, Vanessa, agradecen tus respuestas. Si alguien más quiere comentar, Carlos. Dice, esta es la primera vez que uso este método de comunicación. No sé si es el mejor momento para agradecer. Pero agradecería saber si hay otras conferencias. Sí, Carlos, va a haber otras conferencias, aproximadamente 2 conferencias por mes hasta fin de año.
y luego voy a anunciar cuál es la próxima. María Antonieta dice, muchas gracias Dina, muy clara la charla. Tere dice, ¿qué tipo de enfoque terapéutico aporta a los psicólogos recursos para ayudar a adultos mayores? Yo llevo muchos años trabajando con adultos mayores. Una de las cosas que yo hago es partir del aquí y ahora, pero después que se vaya desarrollando toda la madeja, porque lo que yo creo que cuando se trabaja en terapia con una persona mayor es algo así como reorganizar una vida. La gente está muy acostumbrada a criticarse, a criticarse, a criticarse. En la terapia trato de que vea su vida desde otro lugar. Ahí va descubriendo que no todo lo que le falta, sino todo lo que tiene. Yo me acuerdo hace mucho tiempo, di una charla preguntándole a las señoras qué les pasaba con su estuche. Porque a veces parece que la vejez solamente tiene estuche, que adentro no hay nada. Está vacío ese estuche. Y no es así. A veces el verdadero perfume está dentro y lo de afuera es simplemente para impresionar o para vender más rápido. Les pregunté qué quisieran cambiar de su vida. Alguien dijo, quisiera tener las piernas más delgadas, quisiera tener el cuello más largo. Esto es lo que quieren cambiar, a esto quieren llegar, a lo que no se puede cambiar. ¿Por qué no pensar en lo que sí se puede cambiar? A mí personalmente me da mucha pena una persona grande que compita con los jóvenes y quiera vestirse como los jóvenes y quiera parecer joven cuando realmente sabe que no lo es. Se está mintiendo y esto no ayuda. Yo me siento muy bien recibida entre los jóvenes porque me asumo como tal y porque los jóvenes están hambrientos de ver viejos que amen la vida, que estén vivos, que les den a ellos un modelo para no tener miedo de envejecer. Porque los jóvenes tienen miedo si los viejos que están al lado son, como decían antes con el modelo médico, deterioro, enfermedad, es decir, que todo era barranca abajo. Depende de nosotros. Vanessa comenta que el 25 del corriente mes es el Congreso de Geriatría y Gerontología y te pregunta si vas a estar presente, Dina. Sería un placer conocerte personalmente. No estoy segura porque tengo otros compromisos, pero bueno, la manera de estar presente es que nos veamos simplemente. Virginia comenta que los programas de educación para adultos mayores nos ayudan mucho, no solo por los contenidos y la información, sino también por el grupo que actúa como sostén y nuevos vínculos. Muy linda su charla y gracias. Esto es así. Creo que uno de los primeros lugares y que sigue funcionando es la universidad que se llamó en esa época de la tercera edad en Entre Ríos. Es verdad, hay muchísimos lugares y lo que hace falta es conocerlos y animarse y creer que uno puede aprender. Uno a veces se descalifica, uno se aparta, no lo apartan los demás, es uno el que se excluye. José comenta que además de vivir menos, nosotros los hombres participamos menos. ¿Por qué? Pregunta. Muy buena su clase, le mando un beso. Yo tengo experiencia en esto. Yo atendí en grupos de preparación para la jubilación hombres que pasaron la vida más en su trabajo que en su casa. Tenían terror a jubilarse. Y una de las cosas que planteaban es qué lugar les iba a dar la mujer en su casa, donde ellas eran reinas.
Cuando el viejo jubilado, que no es tan viejo, llega a su casa, trata de hacer algo, entonces le quita a la mujer el changuito y va a hacer las compras. Hace lo que puede, pero en ese momento se da cuenta que sus hijos ya no están en casa. Él cree que era el momento de jugar. No, ya los hijos crecieron y él casi no se dio cuenta. Entonces, ¿qué pasa? Ese señor se queda mirando televisión y no se siente. Él era en función de su trabajo. Fuera de su trabajo, no sabe qué otro rol jugar. Las mujeres, y esto fue su ventaja, aunque también trae sus problemas, siempre tuvieron diversidad de roles. Es decir, que si no es una cosa es la otra, tienen opciones. Y para peor de todo, cuando los maridos empezaron a jubilarse y se quedaron en la casa, la mujer salió para hacer este curso, para hacer el otro, para hacer el grupo de cine, de teatro, porque estuvieron años encerradas, viviendo en función de que había que esperar al marido, que había que plancharle la ropa, que había que... Y de pronto, el marido está en casa, los chicos no están, ahora me toca a mí. Por eso los hombres se juegan menos, todavía quedan resabios del machismo. Gabriela comenta, el desencuentro que a veces en el vínculo con los adultos mayores se produce por vivir los más jóvenes otros tiempos y corridas, es muy difícil de resolver. La verdad es que son tiempos desencontrados que a veces nos generan culpa a los hijos porque sabemos que nuestros padres se sienten solos. Gracias, excelente su aporte, una adulta mayor admirable. Gracias. En realidad, el intercambio intergeneracional es muy importante. No es bueno vivir cerrados solamente con los pares. Se enriquecen mutuamente cuando se intercambian. Yo puedo dar esta conferencia gracias a que mi nieta de 15 años me preparó el PowerPoint. Yo puedo hacer cosas porque me animo a darme cuenta y a decirle a mis nietos, mira, yo de esto no entiendo nada, me podés ayudar, me podés enseñar. Y ellos se ponen re contentos que yo necesite de ellos. Sí, abuela, no te preocupes, cuando salga de la escuela voy hasta allá y te lo resuelvo. ¡Oh, qué lindo es aprender de los nietos también! Por supuesto, las ganas, la modestia, la humildad ayuda. María Inés, perdón, dice, Dina, sos una genia. Eso, adherimos. yo creo que mis nietos también adhieren. Habría que preguntarle a mi marido si adhiere. Vanessa dice, admirable Dina, verla a usted dan ganas de vivir hasta los 100 años. Bueno, yo no sé si quiero vivir 100, ¿eh? Ya 78 está bien, 10 más todavía, pero me cansa pensar en un número tan... ¿Se imaginan pensar 20 años más después de haber vivido 78? Uno se cansa. Vivir lo que va viviendo. A esta altura, vivir cada día. Mañana lo que venga. Carlos comenta que en culturas orientales los viejos eran centrales en su cultura, en Occidente no. Vivimos en Occidente. María Dolores te felicita y dice, esa es actitud. Muchas gracias. Lamento no verlos. La tecnología es muy linda, pero qué bueno sería estar en una sala de verdad y vernos las caras. Me matan los técnicos. Bueno, Muchas gracias. esta charla sabe dónde llega, porque cada comentario, cada pregunta que hace, lo hace con un nivel de profundidad, de experiencia de vida, que es imposible evitar meterse en lo más profundo de
de la vida. Así que, Dina, gracias por este aporte y, bueno, te esperamos acá en Psicoactualidad. Espero que puedas seguir dando algún curso, alguna charla más, si te interesó este modelo de interacción con las personas Bueno, que quieren participar. Gracias que tuve respuestas sin caras, pero esas respuestas han sido muy reconfortantes y estoy muy agradecida.